Buenos Aires. Hay quienes sostienen que esto es una señal de autoridad de la reta y cumplir con algo que el propio Macri había propuesto, y hay un sector de Juntos por el Cambio, que contiene al propio expresidente, que critica, que dice que hubo un cambio de reglas que beneficia al radicalismo. Vamos a hablar con Felipe Miguel, es jefe de gabinete del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los hombres de mayor confianza de Horacio Rodríguez Larreta, que tiene la amabilidad de darnos un rato de su tiempo. Felipe, Sebastián Carbone te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Buen día. Naturalmente imagino que vos estás dentro de los que creen que Larreta cumple con algo que ya estaba estipulado, y esto en lo personal, Felipe, da para mí una señal también de autoridad dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Mira, acá lo importante es sencillo, porque hay un código electoral en la Ciudad de Buenos Aires que se sancionó en 2018 y que establece cómo se tiene que votar en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, por un lado es aplicar la ley, que es que se tiene que votar con boleta única. El código después te permite que la boleta única sea de papel o electrónica, y esa decisión la toma el jefe de gobierno. El jefe de gobierno decidió que fuera con boleta única electrónica, que es un mecanismo que lo impulsamos en la Ciudad de Buenos Aires ya en el 2015 incluso, y también desde el PRO siempre venimos impulsando salir de la boleta tradicional de papel, ¿no? De la boleta esta sábana. Es un objetivo que tiene PRO, porque queremos terminar con esto, de que termine faltando boletas cuando uno llega al cuarto oscuro, ¿viste? Estas cosas que pasan y que generan ciertas dudas o el riesgo de fraude. Con lo tal, es un mecanismo mucho más transparente, mucho más ágil, pero que además lo que se buscó es reforzar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires a la hora de elegir su autoridad. Te escuchaba justo los últimos minutos de tu opinión, antes de que empezáramos a conversar. Hay un tema de autonomía que los porteños o los ciudadanos o en cada provincia, al votar, sin que haya un arrastre, ¿no? O sin que estén en la misma boleta candidatos nacionales, permite esa mayor autonomía a la hora de decidir. El dilema real que tenía Horacio era qué fecha poner, porque como vemos en otras provincias donde se persigue justamente esa mayor autonomía, se va a un desdoblamiento y la gente tiene que votar hasta 6 veces. Y lo que se logró acá es equilibrar las ventajas de un código electoral que permite un uso de una herramienta o de la boleta única, que como decíamos es muy beneficiosa, pero por otro lado evitar que la gente tenga que ir 6 veces a votar y pueda votar 3 veces, haciendo concurrente con la fecha de las nacionales. Ahora, Felipe, es cierto lo que decís, también está la especulación es una medida que toma el jefe de gobierno porteño para garantizar un acuerdo con el radicalismo en su aspiración personal de ser candidato a presidente. Y es una ley que estaba antes y que por conveniencia del entonces presidente Mauricio Macri no se aplicó para la elección de 2019. En aquel momento se votó a la vieja usanza. En realidad, déjame que haga una pequeña aclaración, porque el código electoral cuando se votó en 2018, y es un código electoral, no es solamente un artículo que establece que se va a votar con boleta única, tiene un conjunto de definiciones. Y por eso estableció un periodo de 1 año para implementar el código electoral y que no se aplicara en el 2019, salvo 1 o 2 aspectos nada más. Entonces, la razón por la cual no se aplicó el código electoral en 2019 tiene que ver con la propia sanción del código en 2018, que estableció un periodo de tiempo hasta que entrara en vigencia. Y eso también porque lo habrás escuchado a Horacio y a muchos otros dirigentes, así que si uno va a hacer un cambio electoral, no está bien hacerlo para la elección que está muy próxima, sino para la siguiente en todo caso, porque si no pareciera que uno está haciendo un cambio porque está buscando, y acá es justamente lo contrario. Acá se está aplicando la norma que existe, que es la del Código Electoral, que se sancionó en 2018 y que respecto a algunas cuestiones no hay nada que decidir.
el Código Electoral dice boleta única. Como hay boleta única, tenés que tener 2 elecciones diferentes, porque la nacional va con la boleta sábana. Dado que tenés 2 elecciones diferentes, podés hacerlo en diferentes fechas o en la misma fecha. Si lo haces en diferentes fechas, es que la gente vote 3 veces. Si lo haces en la misma fecha, la gente puede ir a votar solo 3 veces. Ahora, obviamente que esto a quien mayor beneficio le reporta en la Ciudad de Buenos Aires es a Martín Lustó. Digo, vos lo que decís es, bueno, la prioridad nuestra son los porteños y la manera en que van a votar, pero políticamente el que saca el rédito es Lustó. Mira, yo esa interpretación se la dejo a cada uno interprete. Hay algunos que dicen que beneficia a uno, otros dicen que perjudica a otro porque no tiene un candidato presidencial. A ver, yo ya escuché muchas especulaciones en el terreno de lo político, pero no tienen nada que ver con la decisión tomada. La decisión tomada tiene que ver con lo que yo te dije recién, tiene que ver con que hay un código electoral y que tenemos que entender que hay que respetar las leyes. No, uno se puede apartar de la ley. O sea, las decisiones se pueden tomar siempre y cuando estén dentro del marco de la ley. Y entonces, eso es lo que está haciendo Horacio, una ley que le dice que tiene que ser con boleta única. ¿Y por qué pensás que los mismos que hace 2-3 años respaldaban la boleta única y la elección de esta forma en la Ciudad de Buenos Aires, como Macri, Vidal y Bullrich, hoy recién leía declaraciones de Larreta diciendo la unidad de Juntos por el Cambio está más garantizada que nunca? Sin embargo, ayer el expresidente se subió a un tuit en el que Vidal ya lo había cuestionado de manera muy dura a Larreta, y él dice o escribe profunda desilusión, que yo creo que es más que un enojo, ¿no? ¿Por qué pensás que está esa lectura del otro o de los otros socios de la coalición? A ver, yo, Sebastián, no voy a ponerme en el rol de interpretar las declaraciones de otros. Prefiero que eso lo puedan aclarar ustedes y preguntar a ustedes, que es parte del rol que tienen y conocen a los dirigentes, tienen ese trato. Lo que sí puedo decir es que la motivación y el objetivo de salir de la lista sábana, salir de la boleta sábana y ir a esos mecanismos más transparentes, más ágiles, como es la boleta única, y ni que hablar la boleta electrónica, además con la innovación, ¿no?, tecnológica, que permite todavía superaciones, porque cuando nosotros la usamos en 2015 en la Ciudad de Buenos Aires, y yo coordiné todo ese proyecto de implementación, por ejemplo, lo viví muy de cerca, las ventajas son incomparables. Entonces, ese es un objetivo que perseguimos todos dentro del PRO, y que estoy convencido que cuando Horacio sea presidente, lo vamos a llevar y lo vamos a impulsar para toda la nación, porque trae muchos beneficios aparejados. Y por eso en 2018 se vota un código electoral que toma ese instrumento, que toma esa metodología de votación por los beneficios. Esta es una buena ley, es un buen código electoral que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que prevé justamente un mecanismo más transparente, más ágil, innovador. En 20 minutos, Sebastián, en 2015, teníamos los resultados de las votaciones. En 20 minutos, sin ninguna discusión, sin que nadie esté apelando a decir faltaron boletas, acá hubo fraude, nada de eso. Con total transparencia, sin filas, había fantasma de que podía ser difícil de implementar, se hizo, funcionó perfecto. Es un paso adelante, es la modernidad, pero sobre todo, además, en la transparencia electoral. Horacio Rodríguez Larreta había hablado de un solo candidato del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Ese candidato va a ser Jorge Macri, o por lo menos es lo que parece. Ayer el jefe de gobierno mantuvo, después de la decisión que tomó ayer Larreta, tuvo una extensa reunión con Jorge Macri. ¿Qué se acordó? A ver, Horacio fue muy claro en todas sus declaraciones. Horacio es un miembro fundador desde el día 1 que se fundó el PRO, que está Horacio en el PRO. Y lógicamente, y él lo ha dicho en varias oportunidades, él va a apoyar a un candidato del PRO. Y también cree que es bueno trabajar para tener el mejor candidato del PRO y que sea uno. Y ese es el trabajo que hay que hacer, y todavía hay tiempo para poder
tomar esa decisión. Para tomar la decisión que se tomó ayer, ya estábamos muy sobre la hora, había que tomar la decisión. Para definir quién o quiénes son los candidatos, hay tiempo todavía. Y es importante entender esto. Horacio va a respaldar y va a apoyar a un candidato del PRO, que es su partido desde sus orígenes. Sí. Ahora hay que elegir al mejor candidato del PRO, y para eso todavía hay algo de tiempo. Jorge Macri, que además es el primo del expresidente, es el candidato que quiere Macri. Y Jorge está en todo su derecho de trabajar para eso, para ser el mejor candidato, y lo viene haciendo desde su rol también de ministro de gobierno en la ciudad. Y eso está en todo su derecho y lo viene haciendo bien. Ahora, a Larreta lo vamos a ver encabezar la campaña de Jorge Macri, si es Jorge Macri el candidato en la ciudad de Buenos Aires. Ahora se lo van a seguir viendo, primero, gobernando la ciudad de Buenos Aires, que es su principal responsabilidad y es lo que hacemos todos los días. En segundo lugar, por supuesto, cumpliendo un rol muy importante como uno de los referentes claves de Juntos por el Cambio, de mantener la unidad de esta coalición que es Juntos por el Cambio, para poder llegar a gobernar el país con propuestas que le permitan a los argentinos recuperar la esperanza, tener una propuesta para salir adelante, para poder generar trabajo, para poder vivir más seguros, que son todas las cuestiones que le importan a la gente. Esta discusión sobre el mecanismo electoral es una decisión que debería pasar mucho más desapercibida, porque es la aplicación de una ley y no es un tema que a la gente la desvele. A la gente la desvelan los temas de inseguridad. Por eso en la ciudad de Buenos Aires seguimos reforzando, tenemos la policía de la ciudad desde hace 7 años y todos los índices de los delitos vienen bajando. Por eso nos desvela la generación de empleo y aún con las limitaciones que uno tiene, ¿no?, en una provincia o en una ciudad, llevamos adelante diferentes programas de generación de empleo joven, nos desvela la educación. Y por eso seguimos profundizando la educación con inglés desde primer grado en las escuelas públicas y gratuitas de la ciudad de Buenos Aires, en los inglés de primer grado. Ahora arrancamos ya incluso con escuelas bilingües, tenemos robótica, programación para todos los chicos, incluso tenemos educación financiera. Empezamos en los últimos años de secundaria, el último año, con estas prácticas educativas para que empiecen a tener un contacto con lo que es la realidad laboral. Entonces, esas son las cosas que le preocupan en serio a la gente, la desvelan y en las cuales nos tenemos que ocupar, que tenemos un rol de gobierno, ¿no? Felipe, te hago la última. Cuando hace algunas semanas el expresidente anunció que le ganó a su enano interno, que es el ego, así lo dijo Mauricio Macri, y se bajó de las próximas elecciones, lo hizo de una manera muy neutral, si se quiere. Se esperaba ver si iba a haber alguna señal para Horacio Rodríguez Larreta o para Patricia Bullrich, y no lo hizo. ¿Sentís que esto que pasó ayer y este tuit de Macri de la desilusión, entiendo que vos me decís, yo no voy a estar interpretando el tuit del expresidente, pero ¿te preocupa o te genera algo que pueda llegar en los próximos días a ver un apoyo explícito del expresidente a Patricia Bullrich en esa interna? A ver, yo creo que tenemos que seguir trabajando para reforzar, sostener, consolidar la unión de Juntos por el Cambio. Porque esa es la clave para que le podamos proponer dos cosas. Mirá, para poder proponerlo a los argentinos, en serio llevarles una propuesta de transformación, pero de los temas que les importa a la gente y que les mejoran la vida. Pero además para el desarrollo de los planes, que eso es lo que obsesiona a Horacio. El desarrollo de los planes para que esas propuestas sean realistas, sean de verdad, no sean un fulbito para la tribuna. Por eso esta obsesión de hablar en serio, profundizar esos planes, tenerlos preparados desde antes, para llegar el 10 de diciembre y poder empezar a implementarlos inmediatamente y que eso tenga un impacto en la vida cotidiana y diaria de todos los argentinos. Ese es el verdadero desafío que tenemos desde el PRO, desde Juntos por el Cambio y sus principales referentes y eventuales candidatos. ¿No te ocupa entonces, por llamarlo de alguna manera, lo que pueda llegar a ser el expresidente en las próximas semanas?
A ver, cada uno de los referentes tendrá sus preferencias, y eso ya se verá, pero ahora me parece que sea el eje que tenga que marcar nuestras preocupaciones y nuestra dedicación, nuestro compromiso, el tiempo de trabajo. Como te decía recién, es muy importante que reforcemos la unidad de Juntos por el Cambio, que trabajemos en las propuestas para poder devolver a los argentinos la esperanza de un país que les permita progresar, desarrollarse, imaginar un futuro mejor también para nuestros hijos, y que eso se haga con la seriedad que corresponde en el desarrollo de los planes, y que lleguemos al 10 de diciembre con un plan muy claro, muy concreto, que podamos empezar a aplicar inmediatamente desde el día 11 de diciembre. Felipe, gracias por el tiempo, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un saludo, Sebastián. Hasta pronto. Felipe Miguel, jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los hombres de mayor confianza del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez.